A ver, la clase de identidad cristiana nos ayuda a nosotros a ubicar nuestra espiritualidad. ¿En quién soy yo? ¿Qué es lo que el Señor cambió en mi vida cuando llegué a conocerlo como Señor y Salvador? Entonces, la semana pasada yo les explicaba que Dios hizo algo significativo. Nosotros veníamos con una naturaleza que era la naturaleza de quién? De Adán, ¿cierto? Nosotros veníamos, por más que nos esforzáramos, nuestro ADN ya traía esa característica de Adán. ¿Cuál es la herencia que nos dejó Adán? Gústenos o no nos guste. El pecado, ¿cierto? Entonces, nosotros teníamos esa connotación que por más que nos esforzáramos y tratáramos de ser buenas personas, ya no podíamos borrar el pecado porque ya estaba hecho con antelación. A veces uno ironiza con respecto a ese tema que hay personas que dicen, no, ahora sí me voy a portar juicioso bueno, pórtese juicioso desde ese momento, no peque nunca más, pero ya qué va a hacer usted con todo lo que ya hizo antes de esa resolución. No, pues no sé, yo tengo mi naturaleza, nadie es perfecto. Sí, en eso tienes razón, nadie es perfecto, pero estamos hablando que nosotros nos estamos preparando para entrar a un lugar donde sí hay perfección, donde vamos a ir al cielo, donde nosotros vamos a poder decir que entra en el gozo de tu Señor y el Señor nos escribe en su palabra que en su entorno no puede haber nada lleno de pecado. Entonces uno dice, entonces, ¿cómo funciona esto, Señor? Porque yo, bueno, buena persona, como bueno, que yo me diga que soy súper bueno, no. O si no, míreme cuando voy manejando y me atraviesa en el carro, ¿cierto? Que ahí sí uno se le pandea ese cristianismo, pero harto. Porque a veces pasa que le tocan a uno fibras del corazón, fibras que todavía no han sido tratadas por el Señor. Entonces, ¿qué hablábamos la semana pasada? Veníamos de la, eh, eh, ¿cuál era nuestra naturaleza? Veníamos de Adán y cuando el Señor Jesucristo llegó a nosotros, cambió nuestra naturaleza por la naturaleza de quién. Entramos por una invitación del Señor Jesucristo a formar parte de la genealogía de quién, de Dios, ¿cierto? Entonces veíamos que estudiábamos un cuadrito muy bonito donde primero nos mostraban que como que el Señor interrumpió esa genealogía de Adán y Él nos da una nueva oportunidad para que nosotros vivamos en Cristo. Entonces, eso de ser cristiano, eso de caminar en Cristo, tiene muchísimas implicaciones que tienen que ver con lo que ahora soy. Entonces, porque Pablo decía, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces uno dice, oh Señor, entonces yo tengo una nueva identidad. Sí, pero vamos a tocar un poquitico acerca de este tema. Permítanme, yo les voy a compartir, a ver, esta pequeña presentación. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que a nosotros los cristianos no es que nos emocione muchísimo. ¿Qué vamos a hablar? ¿Quién me lee? Dice, identidad en Cristo, la autonegación. Primero el llamado a la autonegación, la invitación de Jesús es clara. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Jesús acaba por primera vez de predecir claramente su pasión y muerte. Era necesario que así ocurriera, dice el Señor en el versículo 31, pero ahora expresa explícitamente algo que es igualmente necesario para sus seguidores. Él tiene que ir a la cruz, ellos deben tomar su cruz y seguirle. Entonces, aquí tenemos tomar la cruz, ¿cómo lo hemos entendido? ¿Cómo lo? Porque bueno, niéguese a sí mismo.
Bueno, toque, profundicemos en eso. ¿Qué significa negarme a mí mismo? Dejar la vida pasada. Dejar la vida pasada. Negarse a los placeres de la carne. Oye, te sonó esa frase muy interesante. Negarse. Pero vamos, ¿qué me dices, Rolando? Dejar el viejo yo sería. Traten de explicarlo como si yo fuera su discípulo. Y yo le estoy haciendo una pregunta. Oiga, por ahí vi en la Biblia que dice que hay que autonegarse. ¿Qué significa esto, Rolando, que yo no entiendo? Ay, pues parece que nosotros tampoco, ¿no? Porque no decimos ni pío. A ver, Caterina, ella se ríe. Ella lo único, ella, bueno, al menos te ríes. Pero esta palabrita es muy importante para nuestra identidad en Cristo. Pero de un importante fuerte. Yo le De hecho, el diría Señor da a la la persona, indicación. ¿Mm? Dime. yo le diría a la persona que debe dejar los vicios, el libertinaje, esas cosas y seguir el camino de Dios. Eso es negarse a sí mismo, tomar la decisión de seguirle al Señor. Bueno, ¿eso será autonegarse? No me lo parece. Sería como negarse a sí mismo, sería como ya dejar de vivir como es, con esa vieja naturaleza y apropiarse de lo que Jesús dice que somos y empezar a vivir de esa forma. Muy, muy por ahí, muy por ahí. Profundicemos a ese concepto que acabas de dar, porque sí tiene que ver con eso de que yo como que, yo sé que puedo portarme de una manera, pero debo decirme a mí mismo, perdóneme, pero eso sí no se lo permito. Ese es un diálogo interno que yo tengo conmigo mismo y me tengo. A mí me llama la atención que estos diálogos internos deberían ser para nosotros de lo más claro. Cada uno debería decir, no, que es una negación, es un diálogo interno donde yo mismo me digo que hay cosas que yo no voy a hacer porque yo voy a tomar la cruz y seguirlo. Pero a veces no nos queda tan fácil, ¿no? Entonces, volvamos a leer ese versículo, permítame, se lo vuelvo a compartir porque quiero que lo veamos con atención. Entonces, léelo nuevamente, Johnny. ¿Qué dice? La autonegación. Primero, el llamado a la autonegación. La invitación de Jesús es clara. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Entonces, como que, Jesús, perdóname, vamos a detenernos un poquitico acá, porque Ujú. nos habla de dos acciones. Primero que todo, nos dice y nos reta. ¿Cómo nos está retando? Si alguno, entonces nosotros decimos, sí, si estás diciendo alguno, entonces yo soy uno de esos algunos. ¿Quiere venir en pos de ti, de mí? Sí, yo quiero seguirte. Yo quiero identificarme como un cristiano. Y entonces el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de Jesucristo, ¿cuál es el primer requisito que tiene que seguir? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Y por qué tenemos que negarnos si es que yo soy como tan contento con mi carácter? A mí me encanta hablarle golpeado a la gente, a mí me encanta humillar al que se deje humillar, a mí me encanta, bueno, hay tantas cosas que nosotros podemos decir que está chévere, pero entre lo que el Señor dijo, entre los primeros pasos, mejor dicho, aquí está diciendo, ¿usted quiere caminar conmigo? Pues sí, pues vamos a hacer algo.
usted tiene que empezar a decirse a usted mismo no. ¿Y a qué me voy a decir que no? Pues a todo aquello que nos muestre el amor y el carácter de Cristo. Yo recuerdo una ocasión que me invitaron a ir a hacer una labor social en Bogotá. Yo todavía no sabía que iba a dirigir una fundación, pero en Bogotá me llevaron un día a hacer aseo. Y yo veía personas que el coger la escoba y el trapero les generaba un dilema personal, porque se sentían que ellos estaban en un nivel personal de desarrollo como profesional, que no deberían nunca tocar una escoba ni un trapero, porque eso era para otras personas, porque ellos eran profesionales. Y es ahí donde se confrontaron algunos, porque tenían, y nadie les dijo, no, no lo hagan. No, usted, cuidado, recuerdo que entre ese grupo había unas chinas que se notaba a leguas que nunca le habían lavado un trapito. Lo hacían con una falta de pericia que uno decía, oiga, pero ¿hasta quién le enseñó a lavar ese trapero así? Eso, llenaban un balde con agua y sopielo para arriba y para abajo, sopielo para arriba y para abajo. Y yo les decía, bueno, ¿y usted quién le enseñó a lavar traperos? No, nadie, pero yo me imagino que así es. Sí, mi chinita, pero después de que usted lo sopea, lo exprime. Y entonces, ¿usted lo va a exprimir? No, amiguita, porque la que está trapeando es usted. Y eso, y yo decía, pero les daba mareo. Y de hecho, ya cuando empezaron a cogerle gusto a la labor social y al ir a hacer oficio y todo el rollo, le preguntaban a uno, porque habían tenido la oportunidad de haberse dicho a sí mismo, oiga, no, a mí no me gusta hacer esto, pero lo voy a hacer porque me es necesario. Contémonos algunas experiencias donde ustedes dijeron, no, aquí yo me voy a negar, porque mi zona de confort es esta, pero me voy a negar y voy a hacerlo. Como cristiano, voy a implementarlo en mi vida. Ujú. A ver, oye, ustedes están de un participativo hoy, pero no sé si es que están reflexivos o están con sueño. Y uno aquí grita y patalea y manotea a ver si no les coge el sueño. Y ahí ellos están ahí, apenas lo miran a uno ahí. A ver, ¿qué me dices, Dejar o Katia? abandonar, ¿Ah? sería dejar también, dejar o abandonar, como dijo hace ratito, nuestro confort, nuestros propios intereses y tomar nuestra cruz y seguirle a Dios. Eso. O sea, ahí uno tiene que empezar a decirse, oiga, a mí hay cosas que me salen, pero tal vez no me salgan como Dios manda. Yo tengo que renunciar a eso que hago. Y si dice que tome su cruz, es porque es una experiencia placentera. No. Y lo peor del cuento es que dice, tome su cruz y sígame. No le dice a uno, vaya a la cruz, porque esa es una frase que nosotros los cristianos siempre usamos, ¿no? Estás cargado, ve a la cruz. Pero el versículo aquí tiene un cambio. No nos dice, vayan a la cruz, sino que le pide que hagamos. A ver, ustedes mueven los labios muy Que bonitos, tomemos pero la así yo no cruz, los le entiendo. sigamos. ¿Ah? Que carguemos la cruz. Carguemos la cruz. ¿Eso cargar la cruz qué significa? Que va a traer un sacrificio. O sea, que no va a ser placentero, que no va a ser fácil, pero hay que seguir. Pero va a honrar a Dios, ¿cierto? Porque lo que pasa es que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero esa transición de cambiar la mentalidad donde en mi mente existían tres personas importantes en mi vida. Primero yo, segundo yo y el resto para mí.
¿No les ha pasado que ese egocentrismo que uno traía antes de ser cristiano no es tan fácil? Y a veces le dicen a uno, oye, pero mira, tú tienes que renunciar a ti mismo. A veces ni nosotros mismos tenemos un argumento teológico para decirle a alguien, oiga, cambie ese carácter, quite esa manera de ser. Cambie ese tirito de andar hablándole a la gente como golpeado. Hay gente que tiene un estilo para regañar al que le pongan. No se han encontrado con la gente que tiene y llega y hasta le ponen como un argumento teológico y dicen, no, lo que pasa es que Dios a mí me dio el don de la exhortación. Así me salió una hermanita que conocí yo en Bogotá, que eso al que llegaba lo regañaba. Al que llegaba le metía su vaciada y todo el mundo, hasta que llegué, yo también, que me faltaba un poquito de autonegación, y llega y me va metiendo mi regañito y decía, oiga, perdone, manita, pero que yo me acuerdo, usted no se llama Gloria. Entonces, no, es verdad, yo no me llamo Gloria, yo me llamo, ¿y usted por qué me dice así? No, porque Gloria es mi mamá. Entonces, ¿y qué tiene que ver? Yo se la has pillado. Pues que ella es la única que me regaña, hermano. Entonces, eh, para mí este ejercicio de negarme a mí mismo por tomar el carácter de Cristo y seguirlo a Él tomando su cruz es de las declaraciones más duras en la vida del cristiano. Nosotros con qué lo asimilamos cuando decimos hay que seguir, hay que tomar la cruz, lo tomamos como una prueba, ¿cierto? Cuando estamos cargando la cruz, nosotros decimos, no, es que esto es una prueba y yo imito al Señor Jesucristo porque Él fue a la cruz por mí. Entonces, yo como cristiano tomo la cruz y perdónenme, pero ese no es el llamado. El llamado que dice que si yo lo quiero seguir, lo primero que hago en ese ejercicio es que, Es tomar su cruz. Negarse. o sea, no puedo pensar que en mi identidad como cristiano yo pueda seguir siendo la misma persona que soy, nada más que ahora soy cristiano. No, tengo que tener un ejercicio de autonegación, porque el Señor sí se lo dijo a la multitud y se lo dijo a sus discípulos. Si ustedes quieren venir en pos de mí, quieren venir conmigo, tienen que negarse a sí mismos y tomar la cruz y seguirlos. Entonces me imagino cuántas personas en el servicio al Señor se han negado a sí mismo haciendo aseo, haciendo cosas. Yo recuerdo en una ocasión que terminé yo de predicar y yo sentí que el Señor ministró a través de mí, que la palabra fluyó y yo estaba contento porque, uy, qué bonito que el Señor ministró. Y me bajé del púlpito y me pasaron un recogedor y un trapero para barrer y trapear la iglesia, porque teníamos un salón grandísimo que no había que trapear, solamente teníamos que barrerlo porque era con un porcelanicrón muy fino. Y yo decía, oiga, esto está como bueno, pero no se dieron cuenta que Dios acabó de hablar a través de su ungido. Y miren, me están pasando la escoba y el trapero. Me están pasando la escoba y el recogedor. Sí, y aparte de eso, me toca mover todas las sillitas y ponerlas para un lado mientras que barremos. Así que no es solamente que barra y trapee el mugrecito, sino que también cargue las sillas. Pero si acabé de predicar, pues sí. Y pues niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Porque a veces me pasaba que mis compañeros de ministerio eh, hacían el trabajo un poquitico rápido. Se terminaba, para ellos se cansaban rapidísimo y quedábamos siempre haciendo el trabajo Magnolia y yo. Y a mí me daba un señor don Coraje cuando yo me veía solo. Y a eso añádele que mi mamá me acompañaba y me decía, hoy se demoró más trapeando el piso de la iglesia. Y yo le decía, ay, tan linda mi mamá, tan linda que me veo aquí trapeando y barriendo y tras de ñapa, pues entonces me le demoré. Entonces, el Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos. Leamos el pasaje, esa misma pantalla,
dice, después de Marcos 8:3, dice, Jesús acaba por primera vez de predecir claramente su pasión y muerte. Era necesario que así ocurriera, dice el versículo 31, pero ahora expresa explícitamente algo que es igualmente necesario para sus seguidores. Si tienen que ir a la cruz, ellos deben tomarla y seguirle. O sea, el seguir la cruz, el pasar por momentos difíciles, no es que fue una sorpresa para el cristiano. Forma parte de la economía y de la manera como Dios forma líderes. Nada más que algunos no se quieren autonegar, no quieren permitir que el Espíritu Santo forme en ellos el carácter de Cristo. Esa es nuestra decisión. Ujú. Cada uno de nosotros decidimos si sí nos autonegamos o no, porque nadie puede obligarnos a nosotros, a negarnos a nosotros mismos. En Colombia yo conocí un pastor que era un apóstol, ese sí era un apóstol de verdad, porque era un plantador de iglesias de una manera tremenda y una vez me acerqué a él como para aprenderle un poco, porque es que él plantaba iglesias, él decía, este mes solo planté 3 iglesias. O sea, hermano, pues hay gente que toda la vida no plantó ninguna. Y usted planta al mes 3. Le decía una vez al hermano Marcos Díaz. Yo le decía, ¿usted cómo mide los pastores que manda a las iglesias que usted funda, que usted inicia? Porque Dios le daba mucha gracia para iniciar las iglesias. Entonces decía, mire, hermano, yo lo voy a invitar a usted a una salidita conmigo que yo siempre hago con los líderes. Él cogía a los líderes y se los llevaba para una finca. Y en esa finca tenía un lugar donde habían muchos cerditos. Y en esos cerditos pues había que cuidarlos, había que organizarlos. Así que le decía a los discípulos, vamos a limpiar las porquerizas. En Colombia le dicen porquerizas, no sé si aquí le dicen porquerizas, donde viven los marranitos. Las porquerizas o ¿cómo le dicen, Katy? Aquí le dicen chiquero El chiquero. Sanchera. Entonces, o la él se chanchera. llevaba 5 o 6 líderes que estaban ya listos para el ministerio y les decía, bueno, cojamos y vamos a limpiar este chiquero. Y ahí habían unos que se untaban hasta el cogote y trabajaban duro y limpiaban. Pero habían otros que decían, no, papito, olvídese, a mí yo no vine aquí a ponerme a limpiar este tipo de material biológico, que lo hagan otros. Y pues sí, otros lo hicieron. ¿Quiénes salían al ministerio? Los que limpiaban. Los que limpiaron bien, los que hicieron bien su trabajo, porque en el ejercicio hicieron algo que tal vez nadie los vio, pero ellos sí lo hicieron. Le dijeron a Dios, Señor, yo esto lo hago por ti. Yo nunca he lavado un chiquero de estos. Él se reía cuando contaba que habían unos que salían con las manos totalmente ampolladas, porque tenían que coger herramientas y hacer cosas. Y él decía, pero esos son los mejores pastores que he tenido. ¿Por qué? Porque entre nuestra identidad está esto claro. Si alguno quiere venir en pos de él, ¿qué debe hacer? Negarse a sí mismo y seguir. Entonces, cuando nosotros vemos esto y vemos un cristiano obstinado, un cristiano necio, nosotros ¿qué le decimos? ¿Le falta discipulado o le falta identidad en Cristo? Identidad. Identidad. Porque ya él tiene que saber a qué juega, amiguito. O sea, él Ujú. está como cristiano y él tiene que saber a qué está jugando. O sea, ¿usted es cristiano? Sí. Pues entre lo que se espera de nosotros los cristianos está en que hayan cosas que a uno quisiera espelucarse. En mi carácter, yo tenía en especial un parroquiano que me sacaba unos corajes.
Y yo tuve que empezar a decirle, Señor, yo me niego, yo quisiera meterle un coscorrón a este hermano, pero me niego a mí mismo y te sigo. Él, los Ujú. dos éramos conservos. Él lleva fuera del ministerio ya 15 años y por misericordia de Dios por aquí ando. No porque sea yo muy pilo ni muy duro, porque no lo soy. Pero sí puedo tener una cosa que les puedo decir, autonegación. Pero miremos una cosa muy interesante. Les voy a pedir que me ayuden a leer esta. A ver, espérate, la pongo un poquito más grande porque no siempre se lee bien. Ahora, agrandémosla un poquito y listo. Le voy a pedir a quién tiene menos sueño. Katy tiene menos sueño. A ver, ayúdame a leer este párrafo hasta el final. Ay, pero Dice, ¿ustedes se alcanzan a leer? Ah, sí, ya. además, han de hacerlo cada día y como contrapartida negativa. Si alguien no toma su cruz y le sigue, no es digno de él y no puede ser su discípulo. De esta manera podría decirse, todo cristiano es tanto un Simón de Cirene como un Barrabás. Como Barrabás escapamos a la cruz porque Cristo murió en nuestro lugar. Como Simón de Cirene llevamos la cruz porque Él nos llama a tomarla y seguirle. En Marcos 15:21. Los romanos habían hecho de la crucifixión un espectáculo en todas las provincias colonizadas por ellos, y la Palestina no era la excepción. Todo rebelde condenado a la crucifixión estaba obligado a llevar su propia cruz, o por lo menos el patibulum, la parte transversal, hasta el escenario de la ejecución. Plutarco escribió, todo criminal condenado a morir lleva su cruz sobre sus espaldas. De modo que Juan escribió de Jesús que, cargando su cruz, salió al lugar llamado la calavera, en Juan 19:17. Tomar nuestra cruz, por lo tanto, es seguir a Jesús, es ponerse en la posición de un hombre condenado camino a la ejecución. Porque si seguimos a Jesús con una cruz en las espaldas, hay un solo lugar al cual vamos, el lugar de la crucifixión. Como lo expresó Bonoefer, cuando Cristo llama a un hombre, le pide que acuda y muera. Nuestra cruz, por lo tanto, no es un esposo irritativo o una esposa malhumorada. Es, en cambio, el símbolo de muerte al yo. Aunque Jesús puede haber tenido en mente la posibilidad del martirio, el carácter universal de su llamado, si alguno, sugiere una aplicación más amplia. De seguro que lo que Jesús estaba describiendo mediante esta gráfica imagen es la autonegación. Negarnos a nosotros mismos es comportarnos hacia nosotros mismos como hizo Pedro con Jesús. Lo negó 3 veces. El verbo es el mismo, aparneomai. Renegó de él, lo repudió, le dio la espalda. La autonegación no es negarse lujos. Perdón. Quedamos acá, mira, estás acá. La autonegación no es negarse lujos, tales como los chocolates, tortas, cigarrillos y copetines, aunque puede incluirlos. Es llegar a negarnos, a repudiarnos, renunciando a nuestro supuesto derecho a seguir nuestro propio camino. Negarnos uno mismo es volverse de la idolatría del egocentrismo. Pablo debe haber querido referirse a lo mismo cuando escribió que los que pertenecen a Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Esto en Gálatas 5:24.
Ningún cuadro podría ser más gráfico que este de realmente tomar un martillo y clavos para clavar nuestra escurridiza naturaleza caída a la cruz y así entregarla a la muerte. La palabra tradicional para esto es mortificación. Expresa la sostenida determinación por el poder del Espíritu Santo a hacer morir las obras de la carne, de modo que por esta muerte podamos vivir en comunión con Dios. De hecho, Pablo escribe en sus cartas sobre 3 muertes y resurrecciones diferentes que forman parte de nuestra experiencia cristiana. Mucha confusión se suscita cuando no distinguimos entre ellas. La primera, que ya hemos considerado, es la muerte al pecado y la subsiguiente vida para Dios, que no ocurre a todos los cristianos en virtud de nuestra unión con Cristo en su muerte. El perdón, como de la resurrección, el poder de Cristo. Esto es inherente a nuestras conversiones, a nuestra conversión, bautismo. La segunda es la muerte al yo. Esta actitud recibe las diversas denominaciones de tomar la cruz, negarnos, crucificarnos o mortificarnos como resultado de esta muerte, vivimos una vida de comunión con Dios. Esto no es algo que ya nos ha ocurrido y que ahora se nos dice que debemos hacer nosotros mismos deliberadamente. Sin duda, por el poder del Espíritu, haciendo morir nuestra vieja naturaleza. Por cierto, que todos los cristianos que lo han hecho en el sentido de que se trata de un aspecto esencial de nuestro arrepentimiento original y continuado, y no podemos ser discípulos de Cristo sin esto. Pero es preciso que mantengamos esta actitud, es decir, que tomemos la cruz cada día. La tercera clase de muerte y resurrección es llevar a nuestro cuerpo al Jesús que muere, de modo que la vida de Jesús sea revelada en nuestro cuerpo. Pablo expresa este concepto en 2 Corintios 4, del 9 al 10. Está claro que el ámbito donde se da está en nuestros cuerpos. Hace alusión a sus enfermedades y debilidades, a la persecución y a la mortalidad. Es en conexión con esto que Pablo podía decir, tanto cada día muero en 1 Corintios 5 del 30 al 31, como somos muertos todo el tiempo en Romanos 8, versículo 36, porque se trata de una continua fragilidad física, pero también es continua la resurrección, la vitalidad interior o renovación que es posible por la vida de Jesús dentro de nosotros. En 2 capítulo 4, versículo 16. Hasta ahí, porque ya nos estamos pasando. Entonces, aquí nos están explicando que la autonegación no es solamente un ejercicio de, ay, no, yo, no, tiene varios niveles. De eso vamos a profundizar la semana que viene, pero es que ya estamos como con mucho sueñito, ¿cierto? Estamos cansados. Pero ánimo, ánimo, Matías, que esto no es de todos los días. Jericó 3:2. Entonces, entonces, vamos a pedirle al Señor que, bueno, la verdad es que este concepto para nosotros no es difícil, lo entendemos, lo manejamos. ¿Dónde radica el asunto? El negarnos a nosotros mismos, porque no es tan fácil. Y sobre todo cuando al leer ese pasaje con más detenimiento dice, cada día. Y uno, ah, Señor, mañana también toca. Pues sí, cada día. Señor, estamos ante ti, un poco cansados, más gozosos de tu palabra, Señor, porque nos enseñas que nos recuerdas en nuestra identidad como tus hijos, que si te estamos buscando, tenemos la responsabilidad de desarrollar tu carácter en nosotros y negarnos a lo que venimos siendo por ser tú, tener tu carácter, tu amor, tu capacidad de hacer las cosas, Señor. Te lo pido, Señor, ayúdanos, instrúyenos, inspíranos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por su tiempo. Amén, pastor. Bendiciones a Bendiciones. todos.
Voy a seguir orando por ustedes para que el Señor los consuele de esta Mm. tristeza que hemos estado viviendo. Más para adelante. Amén. Dios les bendiga y nos vemos con la ayuda de Dios el domingo. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Tita, Gracias, pastor. chao, Bendiciones. bendiciones.